Bueno, el día de hoy nos encontramos con la segunda parte de nuestro episodio del programa anterior, El Reino de las Tinieblas y sus Demonios, con el pastor Peter Olivares. Bienvenido, pastor, un placer tenerlo aquí con su sabiduría y con esa impartición de todo ese conocimiento que ha sido de gran bendición para todo el pueblo de Dios. Vuelvo a decir, no es un tema quizás controversial, pero es un tema completamente necesario, que todo el pueblo se nutra, lo conozca para no vivir en la ignorancia y para poder contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Cómo se siente? Nuestra audiencia ha crecido, el programa tiene miles de visualizaciones, ha sido un éxito para la gloria de Dios. Bueno, buenas tardes, hermana Indira. Aquí con nosotros la hermana Indira y en el máster el hermano Dubán. Bueno, realmente pues hemos tenido una buena acogida. Hemos visto que la gente ha aceptado el programa porque están aprendiendo algo diferente, algo nuevo de lo que de pronto siempre estamos predicando, ¿verdad? En el altar. Acá siempre pues estamos manifestando el conocimiento del Señor y la gente siempre va a estar a la expectativa. Yo creo que hoy mucha gente estaba a la espera. Bueno, pastor, el mundo espiritual se rige por leyes, es decir, por legalidad. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 26:2 que no hay maldición sin causa. Explíquenos, pastor, un poco qué es tener legalidad en el mundo espiritual y cómo se pierde esa legalidad. Bueno, para todas las personas que nos están escuchando, la legalidad desde el momento en el que Jesús murió nos dio la autoridad, nos dio la potestad. La Biblia dice que cuando Él murió, subió y dejó un mensaje muy claro: les doy potestad, les doy legalidad sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué sobre la tierra? Porque recuerden que Adán y Eva habían perdido la autoridad y vino Jesús y la recuperó. Jesús la recupera y nos las entrega a nosotros, la iglesia. Así que el Señor desde el momento en que muere nos establece una autoridad, una legalidad, aleluya, la cual obtenemos a través de su muerte, a través de su sangre y cuando lo recibimos. ¿Cómo se puede perder esta legalidad? Hay varias cosas por las cuales quiero que los oyentes presten mucha atención, porque a veces cualquier cosita hace que Satanás tome posesión del territorio y perdamos la autoridad delante del mundo espiritual y se burlan de nosotros fácilmente. Una de las cosas por las cuales, hermana Indira, se pierde la legalidad y la autoridad es a través de la desobediencia. Ese es, digámoslo, es el arma, puede que sea el arma más poderosa que el diablo utilice contra el cristiano. La desobediencia es la que nosotros nos hace perder la autoridad y la legalidad. En el momento en que fallamos, pues Satanás tiene la disposición de acusarnos. Usted peca y Satanás dice: hey, Indira acaba de pecar. Tú dijiste, ¿verdad?, acerca del pecado, entonces yo ahora tengo autoridad. Entonces, cuando las personas desobedecen a Dios, pecan, de cualquier índole, de cualquier situación, de cualquier cosa que se llame pecado, automáticamente le está cediendo los derechos a Satanás. Y Satanás tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque ¿qué autoridad podemos nosotros tener al nosotros estar en un pecado consciente? ¿Qué le podríamos decir a Dios o al diablo? El Señor te reprenda, Satanás. Ni siquiera tenemos la autoridad ni de reprenderlo. La perdemos completamente. Así que para los queridos oyentes en radio y acá los espectadores, una de las cosas que te hace perder la legalidad, la posición, la autoridad que Dios te dio, es cuando desobedeces la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene 10 mandamientos resumidos en miles de versículos. Los 10 mandamientos que el Señor mandó están resumidos en todos los versículos. Sin embargo, la mayoría son implícitamente. Cualquier cosita en las cuales el enemigo nos haga caer, perdemos en el momento la autoridad, a menos que reconozcamos y la sangre de Cristo nos limpia y otra vez la recuperamos. Porque hay cristianos que piensan que al momento de pecar ya Dios se alejó de ellos. Te voy a decir algo: Dios no se aleja de ti. Lo que pasa es que el Espíritu de Dios se entristece
pero no se aleja. ¿Por qué, pastor? Porque recuerda que en el momento en que nosotros fuimos comprados a precio de sangre, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos selló. Y un sello es algo que le pertenece a un dueño. Sea que nosotros fallemos o no, fuimos sellados. No quiere decir que tenemos legalidad de pecar. Es que tenemos que entender y tener claro de que aunque fallamos, le pertenecemos a Jesús. Perdemos la autoridad por un momento, pero la podemos recuperar cuando reconocemos nuestra falla. La Biblia dice que la sangre de Cristo es más rápida que flash, por decirlo así. Amén. Porque la gente menosprecia la sangre de Cristo. Pecaron y se sienten mal, como que ay. Sí, uno tiene ese sentimiento que uno lo hace sentir mal y está bien. Pero cuando tú conoces la palabra del Señor, tú sabes que la sangre de Cristo te limpia y otra vez vuelve el gozo y te restaura nuevamente. Otra cosa que nos hace perder la posición y nos hace perder la legalidad es cuando declaramos, hermana Indira, ciertas cosas, como por ejemplo lo que decimos, lo que expresamos. Por lo menos, hermana Indira, ¿cómo está? Ahí, pastor, ahí más o menos. Ahí. La gente no entiende que de toda palabra que hablen los hombres le darán cuenta a Dios. Y cualquier expresión negativa que nosotros expresemos, le estamos dando lugar al diablo. Que mi hijo, tú eres necio, que tú eres bruto, que tú no sirves. Lo estamos atando y le estamos dando la autoridad al diablo de decir, no sirve, que no te va a servir de verdad. Te veré en 3 meses, te veré que vas a salir embarazada, te veré esto. Viene el diablo, se aprovecha, envía un hombre y saca a la hija de su casa y la deja lista. Tienen legalidad. Porque a veces los mismos padres no son conscientes de que lo que declaramos es lo que... Está bien, son decretos. Exacto, son decretos. Usted declara, por eso es que nosotros declaramos cosas. La palabra declarar es profetizar. Es decir algo que yo quiero que suceda. ¿Por qué yo quiero que suceda? Pero es que el que tiene la autoridad y el que lo hace es Dios. Sí, pero el mismo Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza. La palabra de Dios dice que le dijo, declara sobre esos huesos. No me pidas a mí. Cuando José se postró en tierra a orar, dice la Biblia que el Señor dijo, ¿qué haces ahí? Levántate. Levántate y saca el anatema. Hay momentos en el que no nos toca esperar que Dios actúe. Tenemos que actuar nosotros. Dios nos ha dado la autoridad. Jesús mismo dijo, Pedro, a ti te digo, hoy te entrego las llaves para que lo que ates en la tierra sea atado en el cielo. Entonces, hay gente que a veces me critica cuando yo hago liberación. Yo hago así a veces. Y a veces no digo nada. Solo digo, pero no está nombrando a Jesús. Pero es que ya Jesús me dio la autoridad legal. Amén, amén. Y Jesús está encendido dentro de mí. Y como la mano mía es la mano misma de Jesús, que Él está dentro de mí, yo toco a alguien, el demonio se manifiesta. Pero la gente no entiende la legalidad y la autoridad que Dios nos dio para crear. Jesús mismo dijo, si le dijeres a aquel monte allá, Él no está diciendo, dime a mí que aparte ese monte. No, si tú le dijeres. Muy bien, muy si bien. tú le dijeres, yo lo haré. Entonces Dios se mueve así. Entonces el diablo, así como Dios se mueve, el diablo aprovecha las debilidades contrarias para quitarle la autoridad a las personas. Entonces, la gente comienza a declarar, estoy mal, no tengo para esto, no tengo, y el espíritu de pobreza. Claro, porque Satanás ya se aprovechó y dijo, esas palabras tuyas, por eso dice, con tus mismas palabras serás juzgado y condenado. Entonces, esa es otra de las cosas. Los pecados no confesados, número 3. Los pecados no confesados, cuando tú pecas, porque hay gente que cree que no tiene necesidad de confesar pecado al pastor. Perdone, tengo un poquito de gripa. Hay gente que cree que no tiene que confesarle los pecados al pastor, sino a Dios. Bueno, déjame decirte, querido hermano, querido oyente, que el pastor es la autoridad espiritual sobre la iglesia y donde tú estás. Si tú estás en una empresa, tú tienes que someterte al jefe. Tienes que hacer lo que el jefe te diga. Tú no puedes estar haciendo algo malo, porque el día que el jefe se entere de que algo malo hiciste, te saca. De lo contrario de acá. Acá, ¿qué pasa? Acá nosotros, la gente, como el pastor directamente es el que está siendo afectado,
Y cuando no confesamos un pecado, le estamos dando rienda suelta a las tinieblas. Que hay un versículo que dice que el que encubre su pecado no prosperará. ¿Y por qué cree que no prospera? Porque Satanás se apodera de la prosperidad. Es decir, detiene la bendición. Lo que Dios está enviando, Satanás lo detiene. Y cuando habla de prosperidad, no solamente está hablando de dinero, está hablando de la prosperidad del alma, está hablando de la paz, está hablando del gozo, está hablando de la fe, está hablando del crecer espiritualmente, de muchas cosas sin tratar de quitarlo. ¿Por qué? Porque a veces se enfocan en la prosperidad del dinero, pero realmente no es así. Entonces, esa es otra cosa, que si tú no confiesas tu pecado, le quitas la legalidad, el diablo quita y no puedes tener autoridad. Por lo menos, algo que el diablo muchas veces le quita a la persona por causa del diezmo, que la gente cree que el diezmo, pero la Biblia dice maldito soy con maldición. Cuando nosotros dejamos de diezmar, quiero que entienda esto, le estamos dando la autoridad al diablo para que nos maldiga, porque Dios no nos quiere maldecir. Entonces, queridos oyentes que me están escuchando a través de la radio, disculpen los que están ahí en Facebook, hemos tenido inconvenientes, pero aquí seguimos para que usted siga escuchando a través de la página. Entonces, 3 cosas. Cuando declaramos algo contrario, cuando escondemos nuestro pecado y no lo confesamos, y cuando desobedecemos a Dios, Dios y el diablo nos quita el poder y la autoridad que Dios nos ha entregado, se burla de nosotros hasta que reconozcamos nuestro pecado. Muy bien, interesante, pastor. Y podemos fundamentar esto también en la palabra que dice y que tomamos en poco, y es el poder que Dios nos ha dado en la palabra. Dice, el poder está en tu palabra. Exacto. Para vida o para muerte. O sea que nosotros ese poder a veces lo utilizamos para atarnos, para maldecir a nuestra familia. Y peor, para darle autoridad a Satanás. Y ante ese otro punto que usted hablaba de confesar el pecado, ¿qué pasaría si la persona no tiene un pastor, no tiene una casa definida? ¿Lo puede confesar a otra persona o ahí sí directamente al Señor? ¿Cómo sería eso, pastor? Porque es bueno saber cómo le quito los derechos al enemigo, cómo le quito esa legalidad. Y si usted puede darnos unos pasos específicos. ¿Por qué? Porque se apodera la culpa. Eso también usted lo estaba comentando en la primera, ¿verdad? Viene ese demonio, nos hace sentir culpables y creemos que el Espíritu Santo nos dejó, que ya nosotros estamos desamparados y que nos va a acontecer lo peor. Entonces, ¿cuáles serían esas cositas para quitarle la legalidad a Satanás? ¿O cómo me presento ante el Señor para que Él me ayude a destruir hasta lo que yo mismo he hecho? Exacto. La Biblia dice que si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Recuerda la casa de Cornelio. Cornelio no era un cristiano convertido, pero tenía temor de Dios. El hombre hacía limosnas al pueblo, ayudaba a la gente, tenía sus errores, pero el hombre tenía temor de Dios. Y la Biblia dice que cuando él oraba, Dios lo escuchaba. Porque Dios no escucha a los pecadores. Preste atención a esto. Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno, quiere decir, si alguno entre los pecadores es temeroso de Dios, a ese oye. Entonces, hay gente allá afuera que es temerosa de Dios. Y hay gente que uno cree que están lejos de Dios allá afuera y están cerca. Están más cerca. Cerca. Por eso, cuando la Biblia dice que las piedras hablarán, cuando se refiere a las piedras, se refiere a las personas que no están dentro de la iglesia cristiana como debe ser el ámbito, pero son piedras que Dios utiliza para hablarle a las personas. Entonces, si alguno es temeroso de Dios allá afuera, de las personas que están escuchando que de pronto no son cristianas, si eres temeroso de Dios, claro, el temor de Dios lleva a muchas cosas. Cuando una persona teme a Dios, ¿por qué temen a Dios? Porque conoce las Escrituras. La única forma de tener temor de Dios es conociendo a Dios. Y conocemos a Dios a través de las Escrituras. Si Cornelio era temeroso de Dios, era porque él conocía el Pentateuco. Era porque él había estudiado la ley y sabía lo que era bueno y sabía lo que era malo. Entonces, Dios le dijo a Pedro: Pedro, ve, mata y come. Señor, pero si tú no me has enviado a gente inmunda. No, lo que no llames inmundo es lo que yo limpié. De hecho,
Mire esto. Ya Dios de antemano había limpiado a Cornelio. Pedro le dijo, inmundo. Y a veces nosotros no decimos inmundo, sino mundano. Mundano. Esa es la palabra favorita dentro del pueblo, dentro del pueblo cristiano. Y le tengo una mala noticia a los cristianos. Todos somos mundanos. Total, estamos en este mundo. Estamos en este mundo. Total. Todos somos. Sí. Somos mundanos. ¿Por qué, pastor? No somos extraterrestres. Así es. Físicamente no, espiritualmente lo podemos ser. Ya, porque los extraterrestres son los que pertenecen a otro lugar. Nosotros somos extraterrestres espiritualmente, pero físicamente somos mundanos porque vivimos en este planeta. Así que si nosotros le llamamos a alguien mundano allá afuera, me estoy refiriendo a mí mismo. Así es. La palabra sería inmundo. Entonces Pedro dijo, Señor, pero ¿cómo yo voy a comer cosa inmunda? Viene Jesús y le dice, no llames inmundo a lo que ya yo limpié. Es decir, ya la sangre de Cristo ha sido rociada sobre el mundo. El problema es que mucha gente no ha querido dejar rociarse esa sangre. Pero ya la sangre de Cristo fue derramada, ya fue derramada. Para el que llegue, la sangre de Cristo va a estar. Para el que llegue. Y Cornelio era temeroso de Dios y por eso Dios lo escuchó. Y fue allá y le dijo, bueno, Pedro, ahora tienes que enseñarle el nuevo pacto. Ahora tienes que, porque él ha aprendido acerca del viejo pacto, pero ahora le vas a enseñar del nuevo. Y Pedro le comenzó a guiar y toda su casa se bautizó. Ya, entonces, si tú eres temeroso de Dios y quizás le fallas al Señor y de pronto no tienes un pastor, ve a Dios directamente. Que de alguna manera Dios va a preparar un Pedro para llevarlo a tu casa y hacer que entres en el camino correcto. Eso es lo que Dios hace. Amén. Si tienes pastor, no te quedes con el pecado guardado, porque empeora la cosa. Porque si lo encubres, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Pero si te apartas, lo confiesas y te apartas, alcanzas el favor de Dios y la misericordia del Señor. Bueno, pueblo, estamos siendo guiados para poder colocarnos a cuentas con el Señor y poder así quitarle toda legalidad a Satanás. Bueno, pastor, me gustaría que usted nos comentara a todo el pueblo que está expectante ante todo este tema. ¿Cómo es eso que Satanás es un enemigo derrotado y puede atacar a los hijos de Dios fuertemente? Porque vemos que los ataques son muy fuertes. ¿Cómo es eso? Bueno, él lo que quiere, número uno, porque Dios le dio el permiso, un permiso limitado a Satanás. De hecho, ahí en Job capítulo 1, versículo 12, dice que Dios le dio un pequeño permiso para que tocara a Satanás. Número dos, porque Él quiere que seamos unos derrotados como Él. Ya Satanás fue derrotado. La pregunta, repítala para que el público la escuche nuevamente. ¿Cómo es eso que Satanás es un enemigo derrotado y puede atacar a los hijos de Dios fuertemente? Claro, como ya Él fue derrotado, Él quiere derrotar a los hijos de Dios. La Biblia dice de que ya Él no tiene autoridad sobre nosotros, a menos que se la entreguemos a través del pecado, de lo que declaramos, de nuestra desobediencia y de las cosas que hacemos. Pero ya Satanás fue derrotado. Él lo que está tratando de hacer es haciendo lo que hizo con Job, pidiendo nuestra cabeza. Porque Él pide la cabeza de cada cristiano. ¿Para qué? Para tratar de derribarlo de la posición donde Dios te tiene. A todo hijo de Dios, Dios lo tiene en una posición bastante alta. Supera la posición Amén. De los demonios. Pero la gente, el diablo le hace creer lo contrario. Que no puede, que no sirve, que esto, que hay, que la... No. Entienda que desde el momento en que usted pasa a ser hijo de la luz, usted sube a la posición de la luz. ¿Y usted dónde cree que está esa posición? Imagínese, la posición está sobre las tinieblas. Es decir, nosotros pasamos de las tinieblas abajo a la luz. Es decir, la tiniebla está debajo de nosotros. El diablo no puede. Él va a tratar para derrotarnos, pero no va a poder hacerlo. Y Dios le va a dar el permiso de que, va a llegar ante Dios. ¿Y Dubán qué? Si tú dijiste que y Dubán lo veo que está raro. Entonces Dios dice, bueno, tócalo a Dubán, pero no me le vas a hacer daño a su alma. Entonces cuando vienen los procesos, las pruebas, para cada uno, una prueba normal. Gente, una prueba chiquita, otra prueba mediana, una prueba grande, según
la autoridad que vayas alcanzando en Dios va superando los retos, y en Dios se superan los retos. Yo lo veo de esta manera, anualmente. Cada año vamos superando. Y según la fidelidad en el año, Dios te sube un escalón. Y el diablo, cuando te intenta atacar otra vez por la misma área, no va a poder lograrlo, porque ya tú pasaste ese nivel. Ahora viene con demonios más grandes, entonces tienes que superar esos obstáculos, y así va siempre a ser. Va a haber una lucha tremenda en el reino de las tinieblas. Tremendo, tremendo. Se puede uno imaginar como esos videojuegos que siempre el reto es mayor. Superar. Superarlo. Bueno, bendito sea el Señor, que Él en sus maneras, en sus formas, tiene cómo probarnos y también aprobarnos. Exacto, exacto. Ahí los televidentes, espectadores, si quieren pueden ir haciendo preguntas ahí, pueden ir pensando en preguntas. Yo sé que de pronto usted tiene alguna duda. Antes de que se acabe el programa, usted puede hacer preguntas y nosotros le vamos a responder acá en vivo. Claro que sí, audiencia, puede escribir lo que usted anhele saber. Bueno, en el programa pasado o en los programas anteriores, nosotros hablábamos o compartíamos, pues usted nos enseñaba sobre lo que era la influencia demoníaca, ¿verdad? La influencia de esos demonios y de los pensamientos. También entendíamos que la mente es el campo de batalla en donde nosotros o ganamos o perdemos. Pastor, ¿cómo sé discernir que un pensamiento viene como influencia demoníaca? Bien, yo creo que la vez pasada hablaba acerca de los pensamientos. Cuando los pensamientos vienen a nuestra mente, cuando son enviados por el enemigo. Sin embargo, hay un versículo que dice en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, lo justo, en esto pensad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando tú no tienes paz de Dios, los pensamientos malignos comienzan a llegar. Y ya tú sabes por el Espíritu de Dios que son pensamientos que no vienen de parte de Dios. Por eso dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Solo la paz de Dios. Solo la paz de Dios sobrepasa el entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que guarda nuestros pensamientos? La paz de Dios. Si no tenemos paz, vamos a estar a expensas de todos los bombardazos que el diablo envía a diario. De hecho, el diablo envía no solamente a nosotros, sino a mucha gente. Y esos pensamientos que le envían a otras personas pasan al lado de nosotros. ¿Y qué tal que nos caigan en un momento? Entonces, para que tú puedas tener tu mente y tener con claridad cuando las cosas vienen de las tinieblas, la señal número 1, cuando la paz de Dios te hace falta en tu corazón. Cuando entra el desosiego, cuando entra la desesperación, el enemigo se aprovecha y envía pensamientos de depresión, de no valgo nada, de suicidio, de hasta cuándo, de que soy un pobrecito, de que todos me odian, nadie me ama. La vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Porque ya el diablo, sin que te des cuenta, te robó la paz. Te roba la paz, se mete en tu mente. Porque la paz es la que te mantiene con los pensamientos hacia Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que te doy ese consejo. Si la paz se fugó de tu corazón, van a entrar los pensamientos. Y cuando un pensamiento llega, ya tú sabes que no viene de Dios. Muy bien. Entonces, una de las armas o una de nuestros clamores, digo yo, nuestras oraciones, es pedir siempre la paz del Señor. Exacto. Que también nos sirve como el escudo de la fe. De hecho, el escudo es para colocarlo hacia el frente por si vienen esos dardos. Exacto. Uno enseguida se protege, ¿verdad? Bueno, pastor, una pregunta muy interesante. ¿Un mal proceder de los padres puede causar que un hijo sea atacado por demonios? O sea, aunque el hijo no participe, no tenga nada que ver de todo lo que los padres estén haciendo o del proceder que ellos estén teniendo, puede causar que un hijo sea atacado por demonios. Bueno, hay un versículo muy claro que dice: Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos desde la tercera y cuarta generación
de los que le aborrecen. Sí, claro que sí. Según la actividad, la actitud y lo que los padres hagan, pueden visitar los demonios y pueden hacerle daño a los hijos. Eso es algo que es muy bíblico. Cualquier práctica mala, hay padres que visitan a un brujo. Yo conozco familia que visita brujos y de repente ya los hijos salen malandros, comienzan a fumar droga. ¿Por qué? Porque los padres hicieron y plantaron una semilla y los hijos la están recogiendo. Los hijos la están recogiendo. En algunas veces también hay que tener en cuenta que cada persona y cada ser humano tiene que darle cuentas a Dios. Pero Dios nos delegó la autoridad, nosotros los padres, para cuidar a nuestros hijos. Y si no lo cuidamos nosotros los padres, ¿quién más lo va a cuidar? El vecino no lo va a cuidar. La tía no lo va a cuidar. Nosotros. Por eso es que dice un dicho: de tal palo tal astilla. Porque lo que ven los hijos en los padres, así son. Por lo menos mi papá era policía. Yo quería ser como mi papá. Y yo fui policía también. Fui policía, solo que Dios me sacó de ese mundo para meterme en el mundo donde iba a ganar alma, no matarla, sino a ganármela. Pero mi papá, mi familia, mis tíos, mis primos, todos ellos son policías. Pero fíjese que el único pastor dentro de los policías me sacó fue a mí. Entonces, como yo vi eso en mi padre, yo también quise ser igual también. Y entonces eso ven los hijos. Si el padre tuvo un restaurante, con el tiempo usted se da cuenta que el hijo también va por la misma senda, monta un restaurante. Si el padre fue carpintero, el hijo también monta, y ahí se va. Entonces, según lo que nosotros hagamos como padres, nuestros hijos o serán bendecidos o serán afectados. Pero si es necesario, los padres pueden traer represalias a los hijos, a los oyentes, a los espectadores que nos están escuchando, para que eso lo tengas pendiente. Muy bien, audiencia, hay personas que están inclinadas a buscar brujos, a consultarlos y a hacer cosas que no son de Dios. Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en toda nuestra generación que puede ser afectada para mal. Yo creo que ningún padre quiere mal para sus hijos, ¿verdad? Entonces vamos a reflexionar qué es lo que estamos haciendo, porque también, así como le damos herencia de una casa, de una finca, de muchas cosas, también le damos herencias espirituales. Bueno, pastor, el mundo de las tinieblas debe tener un propósito al atacar a los hijos de luz. ¿Cuál es ese propósito? Aunque yo creo que ya nos había hablado un poquito de eso, pero ¿cuál es el propósito máximo que tiene el mundo de las tinieblas con nosotros que somos los hijos de luz? Bueno, algo que yo he experimentado cuando estoy haciendo una liberación, yo siempre le pregunto entrevisto, pues hay gente que se molesta porque yo entrevisto a los demonios. No, que quién dijo que uno entra en conversación. Bueno, la gente no entiende eso todavía porque mucha gente que no está en ese llamado no sabe realmente cómo llevarlo. Pastor, pero en sí entrevista, lo que hemos visto, sus videos, todo lo que Dios nos ha permitido conocer de su ministerio, es como unas tantas preguntas que el Espíritu Santo, me imagino que se las coloca para guiar aún mejor la liberación, porque entrevista de pronto es una conversación de 1 hora y vamos a chacharear. Vamos a hablar aquí, no. Eso no. Se confunde. Porque es que ellos mismos han manifestado que al momento de ellos sacar a la luz las cosas que están ocultas, ellos más rápido van perdiendo autoridad en el mundo de las tinieblas. Entonces, una de las cosas que yo he experimentado cuando yo entrevisto o cuando yo le pregunto, ¿qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a esa persona? Me dicen destruirlo. ¿Qué quieres hacer con él? Destruirlo. Entonces, según la pregunta que me hace la hermana, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del enemigo sobre la gente? ¿Qué es lo que quiere? El enemigo lo que quiere es destruirte. Él no va a jugar contigo. Él no juega al amigo secreto. Él no juega al escondido. Él todo lo que tú haces, él lo toma en serio. Las palabras que tú dices las toma en serio. Uno toma las cosas en vano. Lo que te muestra, él lo toma en serio.
Satanás no juega, la gente cree que Satanás juega. Y que es amigo. Y que es amigo. Puede ser amigo nuestro. Sí, no, y hay gente que es tan atrevida que prefieren no reprender demonios para no pelear con Satanás. Yo he escuchado, ay Dios mío. Que dice, yo no ni lo voy a atacar, no me meto con él para que él no se meta conmigo. En una ocasión yo estaba haciendo una liberación y había un hijo del diablo ahí, perdóneme la expresión, me acordé de esa manera. Un hijo de las tinieblas. El hijo de las tinieblas dijo, se molestó, se enojó y se fue bravo porque yo le estaba haciendo liberación a una persona. Y después que yo me fui, se manifestó otro demonio, él entró. Y lo que hizo fue acariciarle la cabeza. Ya, mijo, ya quédate quieto, demonio, quédate quieto. Imagínense. Vea, sinceramente, a mí me dieron ganas de coger una correa y darle 10 correazos a esa persona. Tremendo. Porque le tiene miedo. Entonces, el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo no, ya en este tiempo el diablo, la gente que se aparta, ya el diablo no los está entristeciendo. El diablo los está matando. Métete eso en la cabeza. El diablo ya no vino a entristecerte, porque es que si él sabe que te entristece, él sabe que tú otra vez vuelves a Dios otra vez y te animas otra vez. Llego a su presencia y encuentro la plenitud de gozo. Exacto. que en él se encuentra. Exacto. No te va a afligir, y si te aflige, lo hace por un momento, pero la intención de las tinieblas es sacarte de la iglesia, como ha sacado a muchos. Hermana, en todas las iglesias Dios saca gente. Yo me he dado cuenta que a veces la gente se va porque quieren. Nadie los echa, nadie se les visita, se les habla, se les aconseja. Pero una de las cosas por las cuales muchas veces las personas se van es cuando están haciendo cosas malas y se les aconseja a que dejen de hacerlo. Créame, ya lo he visto como pastor. Y, ay, ¿qué pasó? No, pastor, es que te fuiste porque te exhorté, ¿verdad? Porque estabas haciendo algo malo y no te gustó y por eso decidiste mejor tener libertad para que nadie te moleste. Así hay mucha gente. Mucha gente se va de la iglesia porque cuando el pastor les exhorta y le corrige en lo malo que están haciendo, no les gusta. Entonces prefieren tener libertad y allá se expresan. Y lo bueno es que después uno tiene la razón, de verdad uno tiene la razón, uno después los ve en los estados haciendo cosas malas y yo digo, vea, esto estaba en el corazón. Sí, entonces la gente se va y uno queda como que, ay, ¿y qué pasó? No, es que escuché un mal comentario. El diablo lo saca. El diablo saca a la gente de la iglesia fácilmente. Como yo siempre lo he dicho, si tú te vas de la iglesia por causa de alguien, es que nunca estuviste por causa de Jesús en la iglesia. Así de sencillo. Amén, amén. Es bueno saber eso. Y voy a enfatizar en algo, y es, pastor, que esa estrategia que Satanás está usando ahora en todas las congregaciones de sacar a las personas, me imagino que viene de hace mucho rato, pero también se da cuando el pueblo no es maduro en saber que no estamos en la iglesia por el hombre, ¿verdad? Porque igual los pastores, los líderes van también a tener fallas. Estamos por el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús. Bueno, pastor, una pregunta que todo cristiano a veces se cuestiona. ¿Pueden haber cristianos que recibieron a Cristo y aún bautizados ser poseídos por demonios? Créame que he tenido esa experiencia cientos de veces. Uno a veces cree, y hay personas que de pronto por falta de conocimiento y por ignorancia en el conocimiento, me dicen, ¿quién dijo que una persona que tiene a Cristo está poseída, endemoniada? Bueno, yo mismo lo he visto. En los videos está la evidencia. Así que, ¿quieres ver evidencia? Mira los videos. Yo te puedo decir, no, es verdad lo que tú dices, pero la evidencia está en los videos. Yo me he encontrado con cristianos, líderes, que ya predican y que ya tienen auge, ya tienen tiempo haciendo la obra del Señor. Pero qué cosa tan increíble que en el momento en que la unción de liberación viene y lo golpea, se manifiesta un demonio. No sé qué pasa ahí. Claro que sí.
¿Puede un cristiano que aceptó a Jesús o haberse bautizado estar poseído? Claro, bueno, una cosa es poseído, otra cosa es endemoniado. La palabra endemoniado es del griego daimonizomai, que quiere decir influenciado. Hay gente que es influenciada desde afuera. Los demonios influencian, los malos pensamientos. Cuando entra la depresión, eso es influencia. Cuando entra la tristeza, porque hay momentos en que un cristiano está bien de repente y de repente una tristeza le cae. Eso son influencias. ¿Qué pasa con esas personas? Porque nos hemos dado cuenta que en el pueblo cristiano últimamente eso está pasando. Tanto que las consultas en psicología, ya metiéndonos ya no en el ámbito espiritual, sino en esta parte profesional, pues los psicólogos atienden mucho gente con depresión. De hecho, hasta cristianos van al psicólogo. Uno? Claro, sí. Y la salud mental, de hecho, el concepto de salud es el bienestar en lo físico, en lo mental y en lo social. A veces se requiere, yo pienso, pastor, no sé, que no está mal buscar de pronto como un consejo, ayuda, ¿verdad? De hecho, hay psicólogos cristianos. Exacto, claro. Pero ante un ataque como este, o esa influencia, ¿qué podemos hacer las personas o qué pueden hacer las personas que le llegan estos dardos o estas influencias demoníacas en depresión? Hay una palabra directa que Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa es la palabra clave. Cuando vienen los ataques y la influencia, cuando vienen los pensamientos, los dardos, porque lo que le entra a los cristianos, que a veces les entra es un sinsentido, no le encuentran sentido a la vida. De hecho, a mí me ha pasado, hermana. La gente cree que uno es super pastor. No, hermana, así es, o los líderes no sufrimos nada de eso. O los líderes, de pronto ven al pastor que está siempre, pero no saben los ataques y los bombardazos que se lleva un pastor. Y más cuando habita en una área de esta, donde libera. Entonces a mí me han llegado, hay momentos en que me ha llegado y pierdo el sentido por unos minutos. Pero como yo conozco el mundo espiritual, yo enseguida, ¡ay, diablo! ¡Te vas de aquí! ¡Te reprendo! Y yo enseguida siento que algo se desprende. O sea, del área se despega. Y pensaba que no te iba a descubrir. Porque es que ellos a veces entran meticulosamente. Así como para tratar de confundir a uno de que, tranquilo, no te preocupes ya, mira. De hecho, ellos a veces, los demonios son tan avispados para confundir a la gente que animan a la gente. No te preocupes. A veces te pueden decir, tranquilo, que las cosas van a estar bien. Mentira. Te están tratando de confundir para que sigas en tu mismo mundo, en tu misma tristeza, en tu misma aflicción. Recuerde que los demonios son muy astutos. Y la astucia no solamente la utilizan para decirte cosas malas, ellos te van a decir cosas bonitas. Por eso la Biblia dice, y no es casualidad, porque el mismo diablo se transfigura como ángel de luz. ¿Y qué es un ángel de luz? Sino aquel que te muestra lo bueno. Pero tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Por eso es que la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos ha dado discernimiento para discernir los espíritus y saber qué espíritu me está hablando a mí. Porque alguien puede venir a mí a consolarme. Escuche bien, yo pasando un proceso, viene a consolarme. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. Pero si yo no tengo discernimiento, yo no sabría que el espíritu que está operando en esa persona de consuelo es Dios o es un demonio. Porque cuando Jesús iba para la cruz, ¿qué le dijo Pedro? Señor, yo no permitiré que te pase esto, no vayas a la cruz, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Wow, qué revelación. Me eres tropiezo. Entonces, el discernimiento es importante. Porque muchas veces hay gente que aparentemente viene con buenas intenciones, pero si no tienes el discernimiento activo, Satanás te engaña. Ahí Jesús pudo haber dicho, ay, Pedrito, ¿verdad? Yo sé que sí, esto es tremendo, pero no te preocupes, hijo, lo voy a pasar. El diablo vino con intenciones positivas para tratar de confundir a Jesús. Señor, no te hagas esto. Pero si Satanás lo que quería era crucificarlo, porque ahora viene y le dice, no te hagas esto. Porque a veces el diablo viene con esas intenciones buenas para calmar al cristiano, pero resulta de que lo que va a darle es un golpe más duro, más contundente. Porque si Jesús hubiese aceptado
lo que Pedro le estaba diciendo, hubiera entrado el sentimentalismo en Jesús. El golpe a sus emociones hubiese sido Hubiera peor. golpeado sus emociones, hubiera sido peor. Pero Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Dos cosas a los cuales Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. A Pedro y al pensamiento. Porque eso fue un dardazo. Algo bueno, algo como que no te hagas daño, no permitas esto, Señor. Y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, eso juega un papel muy importante. Muy bien, pastor. En el programa anterior, usted nos decía que había un Espíritu Santo falso. Eso fue como muy wow, o sea, ¿cómo puede ser eso posible? Y ante toda la explicación que usted nos está dando, precisamente es eso, son demonios que llegan como a consolar. Y es lo que hace el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, pero llega con un consuelo falso. Porque es que el diablo siempre va a imitar a Dios en todo. En todo. Sus estrategias las usa, Las pero usa, para mal. lo de Dios lo usa en contra, pero para mal. El diablo siempre va a utilizar lo contrario para desviar al cristiano, siempre. Hemos visto muchos videos de supuestos pastores que le permiten a la congregación y le dan gasolina a beber. Otro le dice, sacan agüera y coman hierba. Otros se montan encima, y hubo uno que yo vi que recibe la cachetada del Espíritu Santo. Le da una cachetada, supuesta cachetada. Entonces, eso es un fuego extraño. Es un Espíritu Santo falso. Es un Espíritu Santo con E minúscula y S minúscula. Esos son demonios. Y la gente entra en el engaño. Por lo menos por ahí escuché uno que dijo, un pastor que no es de Dios, que Dios le mostró que venda los terrenos del cielo a $100 por metro. A $100. Ese pastor se está haciendo millonario. O sea, Que venda no es los pastor. terrenos del cielo. Escúcheme, no es pastor. Está vendiendo el metro de pedazo en el cielo por $100. Y un metro no le va a alcanzar a una persona para formar una casa. Y lo bueno de esto es que la gente le cree al sinvergüenza. Y daba la cuenta de ahorro para que consignaran y tuvieran su pedazo de tierra allá en el Y cielo. daba por la cuenta de $100. ahorro y la gente consignando. Oye, ¿dónde le cabe a la gente tanta ignorancia? Así es. De hecho, la palabra nos dice que el pueblo peca por falta de conocimiento. Y también pastores que dicen, apóstoles supuestos, de que Jesús era el marido de María Magdalena. O sea, comienzan a predicar unas barbaries, unas barbaridades, donde es un Espíritu Santo falso, donde son demonios que están confundiendo a la gente, donde hay un fuego extraño. Hay iglesias donde yo he ido y hay fuego extraño. Yo digo, aquí no está Dios. Tremendo. A mí me ha pasado esto, miren lo que le voy a decir. Usted sabe que Dios nos ha dado las lenguas para hablar, las lenguas espirituales, El don de lengua. el don de lengua. He estado en iglesia donde yo he ministrado. De repente una mujer se levanta a hablar en lengua y todo el mundo acá, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Dios está aquí. Pero como el hombre de Dios tiene discernimiento, espíritu inmundo, manifiéstate y sal de ese cuerpo. Y el demonio se arrebata. Y eso que estaba hablando en lengua. Y la gente queda como que, ay, era un demonio y todo el tiempo nos había estado engañando. Siempre hablaba en lengua. Era la hermana que se levantaba en la lengua a profetizar. Así dice el Señor. Y era un demonio. Y la gente estaba como que, ay, el pastor, ay, ¿cómo no nos dimos? Ni siquiera el pastor se dio cuenta. Pero cuando llega un hombre ungido, un hombre de Dios que tiene revelación, discernimiento y lo profético lo tiene activo, aquí no está Dios, aquí está el diablo y manifiéstate. Aún así, pastor, en una liberación de aquí en la iglesia pudimos presenciar eso, en una liberación que el demonio hablaba en lengua y todo. O sea, tremendo. Hablaba en lengua. Y muchos dicen, oye, está hablando en lengua. Ey, no te equivoques. Pero tampoco te apresures a juzgar, porque puedes blasfemar. Si no tienes discernimiento, blasfemas.
Pero si tú tienes discernimiento, el discernimiento es una seguridad que tú tienes dentro, que te la activa el Espíritu Santo y tú sabes lo que ahí está. Ahí no está Dios, ahí está el mismo diablo. Y ellos se manifiestan y ese día la gente quedó como que, ay, Dios mío, nos tenía engañado por varios años. Era la hermana que profetizaba en la iglesia. Hombre, si el pastor no lo ha ungido y no le ha dado autoridad, porque es que hay gente que es alocatada con los dones. La Biblia dice que hay que ser ordenado con los dones. Si tú hablas en lengua, pero no hay quien la interprete, a veces es mejor callar, dice la Biblia. Pero si hay alguien que interpreta, que lo diga, que lo interprete. Porque a veces se ve un desorden y una profecía puede destruir una persona. Yo conozco gente que ha sido destruida por una profecía. Así te dice el Señor, he aquí, hijo mío, esa es tu esposa. Esa es Dios mío. la más común en estos tiempos. Esa es la más común. Y ha destruido a mucha gente. Y se han casado y hoy en día están divorciados. Claro, ha sido un fracaso. Porque Dios no les habló. Hombre, Dios no necesita. La Biblia dice: el que haya esposa y el bien. Amén. Dios no te la. Tú la buscaste, tú la encontraste, tú la hallaste. Dios te va a dar señales. Dios te va a hacer esperar. A mí Dios me hizo esperar. A los 33 años me casé. Yo predicaba como evangelista, salía y se me acercaban muchas mujeres y me decían, yo las conté, fueron 6. ¡Ja! Si me están escuchando, gloria a Dios. Porque como yo estaba enfocado en lo mío, en la predicación, en la iglesia allá, Gloria a Dios. estaba centrado en lo mío. Se me acercaban meticulosamente, así como hizo Pedro con Jesús. Señor, pero no te dejes. Hermano, yo tuve un sueño con usted anoche. Sí, hermana, cuénteme. Soy todo oídos. Ay, pero me da pena. Cuente. Yo soñé con mi esposo, hermano. ¿Verdad, hermana? Cuénteme, hermana. Ay, pero me da pena. Cuente. Vea que esto y eso. Y yo me veía en el altar con usted. Ese esposo era usted. Hay poder en Cristo. No, señor. Vea, eso no es así, está malinterpretando. Y mujeres que era de vez en cuando a la iglesia, pero estaban enfocadas en el ministerio. Porque a veces hay mujeres que se enfocan en un ministerio. Así es. No en la persona en sí. Quizás hay algunas que se enfocan en la persona porque veían que predica bien. Se ve que es... Ya. Entonces la gente se enfoca mal. Y yo, no, señor, aquí no está Dios en este asunto. Y uno lo que hace es esperar en Dios. Yo estoy esperando en Dios. Hasta el día... La pastora me está escuchando. Te escuché, pastor. Sí. ¿Por qué? Porque yo estaba enfocado en lo que quería. Porque Dios un día me dijo, a través de una profeta, me dijo, cuando yo empecé a predicar en el 2011, me dijo, te tengo la sierva preparada. En el 2011 me lo dijo. Me dijo, tiene el pelo mono. Ella canta, predica y es preparada en la universidad. Y yo, ninguna de las que se me acercaba, yo no. Descalificada. No, y había algunas que Diablo enviaba de la universidad, pero nada. Porque no es, tampoco eran monas, tampoco tenía las características. Y yo dije, no, señor. Hasta que vine de Barranquilla a Maganqué, y fue cuando conocí a mi esposa. Tenía las características. Mona, cantaba, predicaba y era estudiada. Yo dije, aquí está. Pero eso pasaron, ¿qué? Pasaron 13 años. No, ¿cuántos años? Hace 10 años me casé, fue en el 2010. Bueno, pasaron varios años, perdón, en el 2007 fue eso. Fue en el 2007 que Dios me habló de esa profecía. Pasaron varios años hasta que conocí a mi esposa y me casé con ella, ¿ya? Porque a veces se enfocan en eso. Entonces el discernimiento juega un papel muy importante. Si no sabes quién está hablando, aunque te diga cosas bonitas, te vas a confundir y el diablo te va a destruir. Así de sencillo. Amén. Entonces, pueblo, necesitamos incluir eso en nuestras oraciones. Señor, danos discernimiento. Bueno, pastor, hay tantas preguntas, hay tantas cosas para poder aprender o que el pueblo necesita saber. Y bueno, el tiempo va pasando, pero vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Pastor, ¿tiene el hombre más poder que Satanás? Al principio usted nos decía que nosotros a veces no creemos ni quiénes somos para Dios, ni los dones que poseemos, y que por eso también el enemigo nos ataca, porque nos vemos como pequeñitos. ¿Tiene el hombre más poder que Satanás? El hombre de Dios
tiene más poder que Satanás. Hay varón de Dios, el hombre y el varón. El hombre de Dios fue el que Dios compró en la cruz a precio de sangre. Ese hombre tiene poder, sea hombre o sea mujer. Pero no cualquier hombre tiene poder. Si no tiene el Espíritu de Dios, que es el que le da el poder a los hombres. Por eso la Biblia dice que por el dedo de Dios echó fuera al demonio. El dedo de Dios es el poder del Espíritu de Dios. Es la autoridad del Espíritu de Dios. Ninguna persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede tener más poder que Satanás. Siendo así, no fuera así, Satanás no matará gente. ¿Por qué? Porque no tiene poder ni siquiera de matarlos, sino hasta que... De hecho, Satanás no mata a los hombres de Dios. Satanás mata al hombre natural, pero a los hombres de Dios no los mata. El Señor Amén. se los lleva. A los hombres naturales los mata el diablo y se los lleva por el infierno. A los hombres de Dios los quita Dios, no los mata, los quita Dios. Ya los duerme, los pone a dormir y se los lleva. Pero a los hombres naturales no. Ese sí los mata el diablo. Ok, bueno. Todos los que somos hombres y mujeres de Dios, ya sabemos, somos poderosos en Cristo Jesús para destruir toda obra de las tinieblas. Pastor, ¿cómo una persona puede cuidar su liberación y su sanidad? Bien, yo siempre he dicho acerca de este asunto, las liberaciones y las sanidades son bastante de cuidado. Es como cuando una persona se enferma y sale del hospital y el médico le recomienda una dieta. Como de una cirugía que queda uno Exacto. como delicadito. Exacto, queda delicada la persona, el médico que le dice, bueno, la dieta es esta, tienes que llevarla, porque si no, puedes entrar otra vez en riesgo de recibir el mismo enfermedad, el mismo ataque, o te da el infarto otra vez. Las recomendaciones de los médicos. En el aspecto espiritual, hay recomendaciones para las personas que son liberadas y son sanadas. Jesús lo dijo en un solo versículo. Cuando un espíritu sale de una persona, ellos salen automáticamente a buscar un lugar seco, porque los demonios andan en lugares secos. De reposar. Sí, donde reposar, porque ellos a la sequedad es que le encuentran reposo. ¿Por qué? Porque en los lugares secos hay lugares donde no está el fuego de Dios, y en esos lugares ellos se sienten bien. Entonces, ellos van a esos lugares y como no encuentran, porque el poder de Dios abarca muchas cosas para que donde se quieran meter y los va a quemar, porque ellos necesitan reposo, descanso. ¿Por qué? Porque ellos al momento de salir continúan siendo atormentados. Por el Espíritu de Dios están siendo atormentados, porque el Espíritu de Dios ahora mismo gobierna a la iglesia. Y la iglesia hace que el fuego de Dios se esparza en todo el mundo. Y los demonios son atormentados. Entonces, para ellos dejar de ser atormentados, lo que hacen es tratar de volver a la persona que está en pecado. Y como está en pecado y está haciendo algo malo, no hay poder de Dios para que ese mismo fuego que está en la persona lo atormente. Buscan reposo, no lo hallan y dicen, voy a volver a mi casa. ¿Por qué? Porque acaba de abrir una puerta y voy a entrar. Y buscan y vuelven y la encuentran desocupada. Y ellos dicen, bueno, voy a meter. Y la Biblia dice que vienen consigo 7 espíritus peores. Entonces vienen demonios peores y hacen cosas que las que hacían. Entonces, cuando una persona es liberada, cuando una persona es sanada, es liberada también. Una sanidad es una liberación. Una liberación es una sanidad también. Tenemos que tener mucho cuidado, porque al momento de tú recibir la liberación, los demonios te tienen más ganas todavía. Los demonios te van a atacar más fuerte todavía. Porque el lugar donde ellos habitaban, ellos lo necesitan nuevamente. Ellos necesitan estar ahí, porque ellos saben que tú eres tan débil que los alimentas. Ellos dicen, voy a volver, lo encuentro. Ahora, ¿por qué no entran a otro cuerpo? ¿Por qué buscan y no encuentran? Porque ellos saben que más fácil es donde ellos estaban. Ellos controlaban, manipulaban, manejaban y tú no te dabas cuenta. Ya conocen. Ya conocen el ámbito, ya saben cómo te maneja y dice, este es fácil. Este apenas deje de ir a la iglesia, otra vez me le meto.
Este apenas peleé con la esposa, me le meto otra vez. Este apenas se aire, me le meto otra vez. Ah, no, este es fácil. De hecho, hey, vengan acá, 7 más, los llama. Vamos a meternos allá porque ese sí es fácil. Y se meten. Y de el pronto postrer, pueden sacar a uno, pero si tengo estos amigos, a todos no nos sacan. exacto. Y el postrer estado de aquella persona bien se empeora. Por eso es que hay gente que se aparta y se vuelven nada. Se empeora. Entonces, cuida tu sanidad, cuida tu liberación. Porque no hay nada más importante que llenar nuestras vidas en el momento en que Dios nos vacía de las tinieblas. Si Dios te vació de las tinieblas, si Dios te sanó y te liberó, llénate de Dios. Ellos te van a atormentar hasta nuevamente entrar. Créeme. Ya a mí me toca hacerle liberación. Le hago a una persona. A los meses otra vez la misma persona. Y otra vez lo mismo. Entonces ya hay un momento en que yo digo, mejor te quedas así mismo. Porque es más peligroso liberarte y que no te llenes de Dios a que te dejes así como estás. Entonces por eso es que yo a veces, cuando viene gente que no es cristiana, que piden liberación, porque solamente lo que quieren es liberación, pero no quieren compromiso, y te hago un daño si solo te hago la liberación. Si no te compromete va a ser peor, te puede matar el diablo. Entonces, si quieres liberación y sanidad, enfócate en que quieres al dueño del que te está haciendo la liberación y la sanidad. No busques al pastor por una liberación, porque vas a salir igual y otra vez van a volver los demonios y te vas a empeorar. Busca a Dios, que Dios te libere y llénate, porque créeme, de ahí en adelante vas a ser más atacado todavía. Tremendo pueblo. Bueno, ya sabemos, nosotros somos el objetivo de Satanás para destruirnos. Y si Dios nos regala en su infinita misericordia una liberación, hay que cuidarla. Pastor, actualmente se habla mucho sobre las oraciones de madrugadas. Y mucho pueblo se está disponiendo a orar a ciertas horas. Entonces, con relación a las oraciones de madrugada, hemos escuchado que se abren portales de las tinieblas a ciertas horas. A las 11 de la noche, a las 12 se abre el segundo portal y el portal de las 3 de la mañana donde operan principados. Cualquier persona puede orar en las madrugadas y hacer guerra espiritual con los demonios. Bueno, cualquier persona puede orar en la madrugada, claro que sí. Los cielos siempre van a estar abiertos para cualquier ser humano que se incline a Dios y que lo haga con sinceridad, porque a veces las oraciones no son sinceras. Pero eso de los portales, bien, yo sí he escuchado de que se abren portales, pero yo quiero que usted tenga en cuenta, y es lo que yo he aprendido en este ministerio, los portales de las tinieblas siempre van a estar abiertos. No tienen hora específica. No tienen hora específica. Ellos a cualquier momento. La Biblia dice que Satanás no descansa. Entonces, no te engañes de que a las 3 de la mañana se mueve más el diablo, porque el diablo también mata, así como mata gente en la madrugada, que de hecho mata más gente en el día que de madrugada. Entonces, no se trata de pronto de los portales que se abren más, porque a esa hora es cuando menos puede operar el diablo. Ay, ¿por qué, pastor? Porque a esa hora es cuando el pueblo de Dios está de rodillas. Amén. Y es destruido por el diablo. Entonces, los portales, en todo momento los demonios están de aquí para allá sin descansar. Los demonios tienen miles y miles de años y ellos no se cansan. Ellos no se cansan. Ellos no comen, ellos no se cansan, ellos no hacen necesidades. Ellos simplemente tienen un objetivo: destruir a la gente, y planifican en su mesa. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer con Indira? ¿Qué vamos a hacer con Dubán? ¿Qué vamos a hacer con Yorleni? ¿Qué vamos a hacer con Yurani? ¿Qué vamos a hacer con la pastora Mirna? ¿Qué vamos a hacer con el pastor Peter? Y levanta uno la mano por allá. Yo opino que le coloquemos desánimo. Ay, ¿tú por qué dices eso? Porque es que yo lo he venido vigilando y estudiando. Y fácilmente ese que está allá se desanima. ¿Y qué piensas de fulanito? Fácil. Nos estudian, conocen los puntos débiles nuestros. Fácil.
Fulanito. Fulanito es fácil por los oídos. Vamos a enviarle el chismoso a aquel para que veas tú que cae enseguida. Y no se dan cuenta. Un problemita con el esposo, con la esposa. Un problemita con el esposo, un problemita en la iglesia. Ese. No. Satanás, no, ese es súper fácil. Ay, ¿por qué? No le den la mano el día que se acabe el culto para que veas tú. Y la gente cree que eso es broma, pero es una realidad. El diablo utiliza lo más mínimo, hermana, para sacar a la gente de la iglesia. Que una falta de saludo, que me miraste maluco, y vamos a ver que la hermana no lo miró maluco, sino que estaba pensativa. Dios mío, Señor, ¿hasta dónde la iglesia se ha dejado engañar de Satanás? La influencia, lo que usted nos hablaba, pastor, la influencia en los pensamientos. Coloca un pensamiento, una semillita y ya, trastorna todo, desvirtúa todo. Ve, métete en la cabeza que el diablo te ha estudiado desde que naciste. Él conoce tus debilidades, él conoce tus sentimientos, él conoce tus emociones y él sabe por dónde te va a atacar siempre. Así es. Y hasta que no superes esa área, no te va a dejar atacar. Así de sencillo. Siempre será esa la estrategia que va a utilizar. Exacto. Para atacarnos y para derrotarnos. Porque recordemos que eso es lo que hemos aprendido también en esta tarde, que el objetivo final de Satanás es destruirnos. Bueno, pastor, yo estoy inquieta, hay tantas cosas que el pueblo quiere saber y el tiempo corre y corre. Bueno, ante esta pregunta, que cristianos bautizados han experimentado y que quieren saber, pastor, porque es inquietante. Ahora mismo muchos cristianos han experimentado lo que llaman la parálisis del sueño, que están soñando, que tienen experiencias demoníacas, no se pueden mover, no pueden hablar, solo el pensamiento es lo que está como activo. ¿Qué demonios son los que operan en las parálisis demoníacas o las parálisis del sueño? Bueno, los psicólogos lo denominan como un trastorno de conducta en el sueño. Sin embargo, nosotros los cristianos hemos experimentado, porque yo lo he experimentado por experiencia. Eso no es un trastorno de conducta del sueño. Eso es lo que dicen los psicólogos no cristianos. Los psicólogos cristianos saben que esas son luchas espirituales y son espíritus que quizás le hemos denominado espíritu de parálisis de sueño, pero puede tener su nombre, el cual no se ha manifestado, y le llamamos parálisis de sueño para que sea más fácil. Pero no es un trastorno de conducta. Yo he experimentado al principio, cuando comencé en el Señor, demonios me atacaban mientras dormía y me paralizaban, me tapaban la boca, me abrazaban, me apretaban. Y eso es lo que se llama la parálisis del sueño. Una parálisis es que estás entre despierto, estás como despierto, pero a la vez estás pero eres consciente de que estás despierto. Eso. Entonces a mí me atacaban y lo que yo hacía era reprender en el nombre de Jesús. De hecho, yo conocí ese espíritu. En la mente, ¿verdad, pastor? Ahora que recuerdo, hermano, sí, yo conocí el espíritu de parálisis de sueño. Yo lo conocí. En una ocasión, yo tenía las luces encendidas del cuarto. Ya no me había casado y yo me tiré en la cama. En el momento exacto que me tiro en la cama así de lado, algo me abrazó por atrás, me apretó fuerte. Y yo veía, porque yo estaba así y eso me había apretado y no me dejaba sino que pone a trabajar en la mente a uno apenas el Señor. Y yo, en el nombre de Jesús, y era una mujer desnuda, tenía el pelo largo y tenía una lengua como de serpiente y me quería meter la lengua por los oídos y no me la metía, pero me maldecía en una lengua demoníaca, comenzaba a maldecirme y llegó un momento en que me habló en español, me maldijo en español. Y yo dije, tú eres el tal famoso parálisis de sueño. Era una mujer desnuda. Me apretó y me paralizó, que yo no podía hacer nada, hasta que dije, la sangre de Cristo tiene poder en la mente, y ¡fa! Y me levanté corriendo asustado, hermana. Sí, porque yo apenas estaba empezando.
Son experiencias complicadas. De pronto a muchos no les pueda funcionar la sangre de Jesús o la sangre de Cristo. Lo digo por mí, pastor, porque yo lo he intentado diciendo la sangre de Cristo. Pero cuando digo Jesús, inmediatamente lo que es me ha soltado. Exacto. Ellos le tienen miedo al nombre de Jesús. Claro que sí. Es muy poderoso. Sí. La sangre de Cristo tiene poder para destruir el poder de Dios. Ahora, la sangre de Cristo, yo después con el tiempo aprendí, solo que Dios a veces en la ignorancia uno lo respalda. Pero la sangre de Cristo nos sirve para limpiar nuestros pecados. Si yo me pongo a reprender un demonio con la sangre de Cristo, es como si tuviera una manguera y estuviera diciéndole al demonio echándole la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. No. El que tiene poder es el nombre de Jesús. La sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados. Los demonios no van a ser limpios por la sangre de Cristo. Okay. Pero en la ignorancia, de pronto Dios respalda a uno ya por lo ignorante que uno es. Ok. Bueno, pastor, yo quisiera que esta hora se hubiese extendido demasiado. Este es un programa súper especial, nuestro programa Rompiendo Paradigmas. Estamos en nuestra segunda parte del episodio El Reino de las Tinieblas y sus Demonios. No sabemos si va a venir una tercera parte. Yo creo Puede que sí, porque el tema es súper extenso. Sí, yo creo que hay personas ahí que aún han hecho que tienen preguntas, sus no sé, preguntas. o si tienen preguntas. Y que puede quedar, no sé si quedarían para el próximo programa, porque hay personas que están anhelando la oración, pastor. Exacto, también. Habíamos quedado en el programa pasado que esta iba a ser la oportunidad para ellos también recibir de lo que Dios le ha dado. Esa impartición de ese don de liberación que todos anhelamos. Y que este es un programa que no solamente llega a Colombia, sino a tantas partes del mundo, y que manejan otros horarios y que quizás se han guardado y han reservado este tiempo también para recibir esa liberación. Entonces dejaríamos nuestras preguntas para nuestra tercera parte, nuestro tercer episodio, y nos concentraríamos en recibir lo que Dios nos va a dar por medio de ese don maravilloso que tiene el pastor Peter Olivar. Claro que sí. Entonces es tiempo de que las personas escriban su petición ahí. De que anhelan ser libres, que se ore. Si tienes un problema, escríbelo ahí. Pastor, está de más agradecerle toda esa impartición de ese conocimiento. Creo que al pueblo cristiano, y es una recomendación para todos los maestros, porque eso es un ministerio que el Señor le ha dado a muchas personas, pues lo activen, comiencen como a trabajar y darle a conocer al pueblo mucho más de lo que el Señor quiere que conozcamos. Estamos ya en los últimos tiempos y no queremos que las almas se pierdan por falta de conocimiento. Y en el conocimiento están las estrategias, las herramientas para poder nosotros combatir lo que nos hace daño. Exacto. Leer la Biblia te satura, te llena de conocimiento, el orar y lógicamente ir a una iglesia cristiana si no lo estás haciendo. No que desde mi casa aprendo, es necesario que te congregues porque la iglesia es como la universidad y vas a aprender mucho. Créeme que vas a aprender mucho en la iglesia. Leer la palabra y orar. Esas son tres cosas importantes que nunca pueden estar fuera de ti. Muy bien. En la radio están preguntando, ¿qué preguntas están haciendo? Leer la palabra. Aquí Lisbeth pregunta, Pastor Peter, usted ha pasado momentos donde ora y aparentemente Dios solo hace silencio. ¿Qué preguntas están haciendo? En cantidad. ¿Cómo se llama? Lisbeth pregunta. Lisbeth, hermana Lisbeth. En demasia, diría yo. Me ha pasado muy a menudo en donde oro, pero como Dios me ha hecho entender que no es a través de las emociones que yo puedo saber de que Dios está conmigo, sino a través de la fe. En Cristo Jesús no pueden jugar las emociones. Una vez prediqué, deja de sentir a Dios. Y la gente quedó como que, ¿cómo? Claro, porque a veces si no sentimos a Dios es porque Dios no está.
Y no se trata de sentirlo o no. Se trata de saber y a través de la Biblia saber y entender de que Él me dijo que estaría conmigo todos los días. Que aunque yo muchas veces no lo sienta emocionalmente o en mi cuerpo, no se me ericen los vellos, no quiere decir que Él no está. Al contrario, Él está más cerca y eso siempre lo he tenido muy en cuenta. Cuando pienso que más lejos está, cuando más cerca está Dios. Entonces, Lisbeth, sí he tenido esos momentos, pero no me dejo llevar por las emociones. Porque aunque yo sienta y mi cuerpo sienta que no está, yo sé que Él me está escuchando. Y eso tiene que saberlo todo cristiano. Amén, amén. Eso es un tema que a veces entristece tanto a las personas el no sentirlo. Pero nuestras batallas no son almáticas, son espirituales. Son espirituales. ¿Verdad? Y la fe es fundamental. Bueno. Así que sea la situación que tengas, se termina hoy. Solamente confía en el Señor. Así que coloca tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que está afectando los cuerpos, yo envío la sanidad. Toda dolencia se desprende de tu cuerpo. Todo espíritu inmundo se desprende de tu cuerpo. Le mando a los demonios de tormento, de depresión, de tristeza, de melancolía, de desánimo, de soledad. En el nombre de Jesús te desprendes. Espíritu de brujería, espíritu de hechicería, te desprendes. Toda maldición que te lanzaron para que no avanzaras ni prosperaras, te desprendes. Espíritu de ruina, te desprendes. Espíritu de tristeza, te desprende. Espíritu de soledad, te desprende. Espíritu de depresión, te desprende. En el nombre de Jesús, toda sal que regaron en la puerta de tu casa para que no avances, se destruye. En el nombre poderoso de Jesús, recibe tu sanidad donde quiera que estés. En cualquier parte del mundo donde estés, recibe tu sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, recibe tu sanidad, recibe tu liberación. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo reprendo lo que no es de Dios de tu vida. Se va en el nombre de Jesús. Sé libre, sé sano. Sé libre, sé sano. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Recibe tu sanidad, tu milagro y tu liberación en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, pastor. En esta hora nos escuchan oyentes desde Países Bajos. ¿Hasta dónde puede llegar esta emisora, pastor? De Holanda, de por allá, imagínense, estamos llegando hasta Holanda. Un saludo para las personas que están conectadas desde los Países Bajos, desde Europa, ¿verdad? Que Dios les bendiga poderosamente. Amén, amén, amén. Y nos están escuchando desde nuestra radio GAT Estéreo. Desde GAT Estéreo. Qué bueno que... Sí, desde la radio, padre. Desde la radio nos escuchan allá en Países Bajos. Excelente. Excelente. Bueno, yo creo que hemos terminado por ahí esta sesión, este podcast que está muy interesante. Y esta seguimos. segunda parte, porque continuaremos nuestra tercera parte el próximo viernes a las 3 de la tarde. Gracias, audiencia. Los bendecimos una vez más. Chao, chao. Que Dios lo bendiga, deje su comentario y comparta esta transmisión en el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén, amén.